Muy buenas. ¿Estamos listos? Sí. Adelante. Gracias, Beto. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación en esta conferencia de prensa. Estamos esta tarde el diputado César Augusto Rendón, quien es presidente de la Comisión de Seguimiento a los órganos reguladores de energía. Está también el senador Francisco Burques, quien es el vicecoordinador del grupo parlamentario, concretamente se encarga del área económica. Y está también aquí el diputado Federico Dorin, quien es vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Agradecemos la presencia de todos y quiero decirles que el tema que nos trae el día de hoy a esta conferencia de prensa es lo que tiene que ver con el aumento a la gasolina y el aumento a la luz. Como ustedes saben, el pasado 28 de julio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció mediante un comunicado de prensa el aumento en el precio de las gasolinas Magna, Premium y el diésel, quedando de la siguiente manera: Magna 13.96 pesos, que en tan solo 2 meses ha aumentado su precio 80 centavos por litro, ya que costaba 13.16 pesos en junio. Premium 14.81 pesos, que en junio su precio era de 14.03, es decir, ha subido 78 centavos por litro. Y diésel queda en 13.98 pesos, 20 centavos más por litro. Es importante ejemplificar la carga de un tanque para un vehículo promedio, que puede ser de 50 litros, si se usa gasolina Magna, es decir, la más barata, pasó de 658 pesos a casi 700 pesos, es decir, 40 pesos de diferencia. Lo que si lo comparamos con el salario mínimo, que para el 2016 es de 73.04 pesos diarios, resulta que esta alza le va a implicar a las familias mexicanas el 55% del salario mínimo de un día. Esto se convierte en un durísimo golpe para la economía de las familias y de todo el sector productivo y de servicios. Según datos de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AMEGAS, este aumento es totalmente recaudatorio. Llama la atención que justamente se haya hecho después de las elecciones y qué casual, en periodo vacacional. Al PAN este tema nos preocupa por muchas razones. Primero, porque representa un duro golpe al bolsillo de las familias mexicanas y a toda la cadena productiva, porque además se suman a los incrementos en la energía eléctrica, que tan solo en lo que va del año ha aumentado 26%. También se convierte en un engaño para todos los mexicanos, porque después de que se aprobó la reforma energética, el compromiso del presidente Peña Nieto como obra, constancia, pues está en las redes sociales, lo podemos revisar. Señaló que ya no habría incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP, y ninguna de estas promesas se ha cumplido. Se ha querido también justificar que estas alzas en el precio de las gasolinas se deben al incremento en los precios del crudo. Lo curioso es que cualquier persona puede constatar en internet que hoy la gasolina en México es más cara que en los Estados Unidos. Esta medida pues, se ha convertido en una medida 100% recaudatoria, desafortunadamente, y les quiero compartir que el día de mañana estaremos los diputados y los senadores de Acción Nacional presentando un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente. Nos parece fundamental que vengan aquí al Senado de la República, en el seno de la Comisión Permanente, el secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, para que podamos tener una reunión de trabajo con legisladores que informen las causas, la motivación, la lógica y el impacto estimado que va a provocar este aumento a los precios de las gasolinas recientemente anunciados.
Este ha sido además pues un acuerdo ya que estaremos impulsando entre todos los que integramos la comisión permanente y será nuestro tema prioritario el día de mañana para la sesión. Y ahora cedería el uso de la voz al diputado Federico Dorin, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Gracias, senadora. Pues agradecer a ti, senador Burke, la bienvenida, la invitación a esta conferencia de prensa. Simplemente añadiría que el Senado de la República estuvo a la altura de lo que el pueblo de México exigió la semana pasada, cuando pusimos de manifiesto la burda maniobra que intentó el INEGI y el Gobierno de la República de maquillar las cifras de la pobreza. Se logró evidenciar cómo se quería manipular la encuesta de ingreso, y en esa misma lógica el tema prioritario para nosotros el día de mañana es este. Se suma no solo el incremento de la gasolina, sino el incremento a las tarifas de luz en nuestro país. Y yo, para no abundar mucho, diría: hay que exigir información al Gobierno de la República, no solo porque, como bien dice la senadora, el presidente y el gobierno se comprometió a cambio de la reforma energética a no tener este tipo de incrementos injustificados, pero sobre todo por otra cosa. El gobierno de la República le inyectó 130,000 millones de pesos de reservas internacionales que dejó el PAN, y ni con eso lograron sacar a flote a Pemex y el boquete y quebranto que recibió el nuevo director general de la pasada administración al frente de Pemex. Después de los 132,000, ni con los recortes, ahora requieren del gasolinazo, los incrementos en la tarifa, para poder sacar a flote la maltrecha economía y las muy mal administradas recursos del gobierno de la República. Tenemos toda la autoridad para reclamarles lo que han hecho mal y para exigirles que corrijan el rumbo, tal y como hicimos la semana anterior con INEGI y con esos 132,000 millones que le invirtieron a Pemex. Pero los 240,000 son reservas internacionales del ahorro de los gobiernos federales del PAN. Ni con los dividendos de la apreciación del dólar frente al peso, producto del mal manejo económico de este gobierno, que generó el excelente 240,000 millones de pesos, que le dimos en la ley de ingresos al gobierno como oportunidad para estabilizar la economía y la balanza de ingreso-gasto, ni con eso salieron a flote. Este no solo es un tema del incremento en la gasolina y en la luz, sino es un tema que tiene que verse en el marco de que ni con 240,000 millones de pesos de Banjico lograron estabilizar los niveles de gasto. Y como ya se gastaron ese dinero y no tienen estabilizado el presupuesto ni el gasto en nuestro país, ahora van con la voracidad por la gasolina y por las tarifas eléctricas. Habrá mucho que cuestionar y mucho que exigir que se remedien el rumbo de las finanzas de este país en los próximos días. Y terminar diciendo: hemos hablado, la senadora y un servidor, con coordinadores y vicecoordinadores de otras fuerzas políticas de la comisión permanente, evidentemente no del gobierno ni del partido en el gobierno, y todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer el tema prioritario para el acuerdo político el día de mañana. Va muy avanzado el cabildeo, habrá que ver cómo reacciona el PRI y en esa medida sacarlo adelante como nos hemos sacado con otros temas en semanas anteriores. Y ahora cedo el uso de la voz al diputado César Augusto Rendón, quien es presidente de la Comisión de Seguimiento a los órganos reguladores de energía. Senadora, gracias por la bienvenida. Compañeros de los medios de comunicación, también gracias por acompañarnos el día de hoy en un tema que es importantísimo para las finanzas públicas, ahora sí para las finanzas personales de las familias. Yo no solo quisiera agregar un tema que nos preocupa como legisladores de Acción Nacional y como representantes del pueblo mexicano, que el gobierno federal, el gobierno llamado de la República, no esté dispuesto a abrocharse y apretarse el cinturón, sino que le exija al pueblo y a las familias mexicanas y al sector productivo que lo haga para poder mantener un aparato de gobierno que no le ha dado los resultados que necesita el pueblo de México y que merece. Estamos aquí para atender cualquier cuestión y eso es todo lo que quisiera añadir. Senador Francisco Burques.
vicecoordinador del área económica del grupo parlamentario. Gracias, y es un gusto estar con nuestros compañeros diputados y la senadora hablando de un tema muy sensible. Yo podría decir que considero el robo del siglo. El gobierno, aprovechando su poder monopólico, compra gasolina barata en Estados Unidos. Por cierto, cada vez es más la gasolina que importamos, ya es más del 65% la gasolina que se consume en México. Una gasolina que es barata porque bajó el precio del petróleo, su principal componente, de $100 bajó a $35, hablando de la mezcla mexicana, y eso ha hecho que los consumidores en el mundo estén disfrutando de una gasolina a precios que hacía muchísimo no tenían. Y aquí en México importa el gobierno a través de Pemex esa gasolina, su monopolio de la gasolina, y la importa y la vende carísima. Nomás para darles una referencia, las franquicias de Pemex en Houston, Texas, venden el litro a 8 pesos. Aquí a 14 y 15 pesos el litro. Y los litros no son de litros, sabemos que les falta del 5 al 7%. Es un robo, es un escándalo. Son 300, para este año van a ser 300,000 millones de pesos, casi 300,000 millones de pesos que deberían de estar en los bolsillos y en las manos de las familias, mejorando su economía y mejorando la economía del país. Pero no, el gobierno ha preferido estar como aspiradora, chupando cuando recurso ve que tiene oportunidad de extraer de los bolsillos de la gente. Por eso la economía no funciona, por eso el Partido Acción Nacional se ha opuesto sistemáticamente a esta política, a este modelo económico establecido desde el 2000, que busca impulsar a la economía de México desde el presupuesto público, un presupuesto público que ha crecido en 25%. Nunca habíamos tenido un presupuesto público tan grande, crecido a base de más impuestos y de más deuda. Del 2012 a la fecha, cada mexicano paga 80% más de contribuciones fiscales para mantener a este gobierno. Del 2012 a la fecha, el país debe 50% más de deuda. ¿Y de qué han servido esos ingresos? La economía no funciona porque el gobierno y los políticos tengan dinero. La economía funciona cuando la gente tiene el dinero en su bolsillo, cuando las empresas pueden invertir para generar empleos y mejores ingresos. Eso es lo que nos molesta y nos estamos comprometiendo nosotros para que en las discusiones de los presupuestos sigamos luchando porque haya impuestos más bajos para que el dinero esté en el bolsillo de la gente. Y así lo haremos también con la energía eléctrica y con la gasolina, que a través de un impuesto que cubre el 40% de cada litro que ustedes adquieren, 40% van a los bolsillos del gobierno, de los políticos, y eso no es justo y lo vamos a combatir. Y pues en esta rueda de prensa lo que estamos haciendo es patente que todo el sistema PAN va unido en contra de esas cargas fiscales injustas. Bueno, y ahora estamos abiertos a las preguntas de los medios de comunicación. Blanca Becerril, de Asignación Televisión, les hace una pregunta. Hola, buenas tardes, diputados y senadores. Yo quisiera preguntarles, hace unos momentos el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, hacía una exigencia, la revisión de la reforma energética, porque esto pues le habían mentido a la ciudadanía en el momento de decir que no iban a subir las tarifas eléctricas ni tampoco el costo de la gasolina, y hoy es una realidad. El Partido de Acción Nacional también exigiría una revisión de la reforma energética. Gracias. Diputado César Augusto Romero. En Acción Nacional apoyamos la reforma energética de manera decidida porque creemos en la apertura y en poder traer mejores prácticas y inversión y empleos a México. Sin embargo, el problema no es la reforma energética. En el caso del precio de la gasolina, el problema es un componente fiscal que se llama el impuesto especial para productos y servicios. Está representando casi, de acuerdo al dato del Financiero, casi el 43% del componente de costo de la gasolina. Y eso es meramente fiscal. Podríamos tener gasolina más barata. Y seguramente si se estuviera implementando bien la reforma energética, y lo vimos en las subastas de electricidad renovable,
cómo la CFE pudo comprar y conseguir contratos de suministro que todavía no empiezan a fluir, pero que van a fluir una vez que estén las inversiones hechas, mucho más barata y que no se está traduciendo ahorita en una mejoría. Lo que estamos viendo es que el Estado está, como bien decía el senador, está sacándole dinero a los mexicanos para subsistir él mismo. Y la razón del Estado no es mantenerse a sí mismo, sino ayudar al pueblo y a que nos desarrollemos plenamente. La reforma energética en esto creo que tiene poco que ver y ha sido algo que le ha dañado mucho a la imagen de la misma reforma. El hecho que se esté pregonando y que no se deje de ver, o no se pueda ver el componente fiscal que tiene, que es el mayoritario, que es el IEPS. Y como PAN, dentro de nuestros 24 puntos para mejorar la economía, proponíamos una reducción del 50% del IEPS, y ese es dinero que va a la bolsa directita de las familias mexicanas. Y eso es lo que estamos proponiendo como Acción Nacional, hacerlos más competitivas a las familias y a todos los sectores productivos, porque al tener gasolina más barata, obviamente vamos a poder ofrecer en un mundo global y competitivo nuestros productos a mejores precios y tarifas. Y creo que en ese sentido, como PAN, lo que tenemos que velar es que se implemente bien la reforma energética y que el tema fiscal no la manche. Yo solamente diría, hemos insistido que primero un aval absoluto por parte del grupo parlamentario, de ambos grupos parlamentarios hacia la reforma energética. Nosotros estuvimos ahí, la construimos, y sí decir, hoy tenemos buenas reformas en muy malas manos. Adelante. Dos preguntas, una de este tema y si me dan la opinión de otra, por favor. Entonces, para Acción Nacional, la reforma energética no ha fallado. Lo que ha fallado es la implementación de esta legislación. Y si me regalan un comentario, hoy un juez federal pues niega definitivamente un amparo al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, con lo que lo obligan a que se presente para la investigación que se inició en su contra por diversos delitos durante su gestión como gobernador de Nuevo León. Diputado Federico Doreste. A ver, reforzando lo que se ha dicho, el problema no está en la reforma energética, el problema está en la instrumentación. El gobierno quiere disfrazar su incapacidad en una cortina de humo y cree que puede engañar al pueblo de México diciendo que este es producto del comportamiento del dólar frente al peso. Si esa fuese la realidad, habrían bajado el precio de la gasolina cuando el dólar estaba en otros umbrales a los que nos ha llevado el gobierno de la República, y no lo hicieron por el comportamiento del IEPS al que ya han hecho referencia aquí. Si esta reforma lo hubiese instrumentado un gobierno federal panista, ustedes pueden tener la certeza de que el precio de la gasolina sí se habría visto reducido en una proporción significativa. Sobre Nuevo León, pues me parece que es sano que cualquiera pueda rendir cuentas de su quehacer político. Si no tiene nada que esconder, pues que comparezca y que manifieste lo que se ha hecho convenga ante ese juzgado. Un problema es que la reforma energética llega tarde y seguimos en manos de los dos monopolios del gobierno, el de la electricidad y el de la gasolina. El de la electricidad le quita toda posibilidad, todavía, a pesar de la reforma energética, porque va a llevar tiempo en que esto se traduzca en beneficios para la gente, le está cobrando 50% más cara la electricidad que lo que cuesta esa misma electricidad cruzando la frontera. Y pues Pemex vende, nomás con el dato que les di ahorita de sus propias franquicias, allá que tienen competidores, 8 pesos el litro. Aquí, que es monopolio y le quita la libertad a los ciudadanos de tener otras alternativas, 14 y 15 pesos. 80% más cara la gasolina. La reforma energética busca abrir las opciones para que sea el ciudadano el que pueda elegir lo que más le convenga. Y desgraciadamente la gasolina se va a abrir hasta el 2018 en plena competencia, pero con esa estrategia de impuestos, de altos impuestos, ni siquiera con competencia vamos a poder asegurar menores precios, porque como ya se dijo, el 40% del precio de la gasolina son impuestos. Entonces tenemos que luchar desde el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, para que esos impuestos se reduzcan, como decía nuestro compañero diputado. Mañana otra vez la versión de México. Buenas tardes.
El senador, el coordinador del PRD acaba de anunciar que también van a presentar mañana un punto de acuerdo para citar a comparecer en una reunión de trabajo al secretario de Hacienda, pero también a los directores de Pemex y al recién nombrado de la CFE. En este caso, con el PAN, ¿harían un solo punto de acuerdo o cada quien por su lado? Por un lado, por el otro. Los incrementos de luz, a lo mejor el senador Cortés nos puede decir cuánto va a significar, cuánto en impuestos esta nueva alza que anunciaron ayer. Si fuera tan amable. Gracias. Bueno, la primera parte de la pregunta, como ya lo dijo aquí el diputado Federico Doring, estamos construyendo con los demás partidos políticos el que puedan venir a esta reunión de trabajo, tanto el secretario de Hacienda como el secretario de Energía. No vemos con malos ojos que vengan también otros actores. Lo que sí es que mañana debemos llegar a un acuerdo y debe el PRI tener la sensibilidad de que estos dos personajes de entrada puedan ser escuchados en la comisión permanente. Nos parece fundamental, es un tema que estaremos empujando. Yo espero, como ya lo dijo el diputado Doring, que sí pueda ser un tema de la agenda y que el PRI sea sensible a esto y que pueda salir por unanimidad. En el caso de la electricidad, es un asunto de incremento de precios, van del 7 al 14% los incrementos, por supuesto que le van a pegar durísimo a las familias. Ya sabemos que comparativamente las tarifas en México en promedio pueden andar 50% arriba que cruzando la frontera y no tenemos alternativa ni defensa. La reforma energética abrió la posibilidad, el PAN quería abrir mucho más las posibilidades a todos los niveles y abrió en una primera etapa la posibilidad para los grandes consumidores. Los grandes consumidores, hablando de cerca de 1000 grandes empresas en México, ya están pudiendo comprar a otros proveedores diferentes a comisión energía mucho más barata para poder atraer las inversiones a México y generar los empleos en México y no verse desplazados contra otros productores de otros países. Pero desgraciadamente no pudimos lograr que en esta primera etapa, y eso tendrá que ser en el futuro, se abra a la competencia también la compra de energía doméstica. Entonces, todas las grandes poblaciones en el país tienen que seguirle comprando al único proveedor autorizado en este país, que es la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué hace un proveedor que tiene su mercado cautivo? Le clava la uña a su consumidor. Entonces, por eso la gente odia a Pemex y odia a la Comisión Federal de Electricidad y al dueño de esas dos empresas, que es el gobierno. Esas empresas que supuestamente son públicas, yo diría que son privadas, son propiedad de los políticos. Vanessa Alemán, de JS News, les hace una pregunta. Buenas tardes. Quisiera preguntarles su opinión respecto a dos hechos que ocurrieron entre ayer y hoy. El primero es la detención de este alcalde de Álvaro Obregón en Michoacán por vínculos con el crimen. ¿Qué opinión les merece? Y por otro lado, el asesinato del edil de Puebla, que nos enteramos esta mañana. Gracias. Yo nada más preguntaría si está suficientemente agotado el tema de la conferencia de prensa. Angélica Mercado, ¿es otro tema? Sobre la conferencia, agotamos conferencia de prensa y después podemos pasar a los otros temas, ¿va? Gracias. Gracias. Buenas tardes. Yo quisiera insistir en el tema de este banda de flotación que se aprobó en el Congreso. No me queda claro si el senador Burke se refiere a que se modifique este impuesto, o que el gobierno ya convirtió en un impuesto, esta banda de flotación en la próxima reforma fiscal o paquete económico que se discute septiembre-octubre. Si ustedes estarían dispuestos a que se modifique y quitarle al gobierno esta brecha de cambios que abrió el Congreso.
y entiendo que pues no sería modificar la reforma energética, en todo caso sería parte del paquete fiscal. Y también, senador, pedirle, no sé si tenga nombres de estas grandes empresas que ya compran en el extranjero su energía. Gracias. Nada más para comentar un poco lo que le preguntaba al senador referente a las grandes empresas. La mayoría de esas empresas trabajaban en un esquema anterior, previo a la reforma energética, que llamaban el esquema de autoabasto, mediante el cual esas empresas lo que hacían era poner sus propias plantas de generación de luz, y como se la estaban autoabasteciendo, la ley de electricidad en aquel entonces les preveía poderse, digamos, autoabastecer su propia luz, porque no implicaba vendérsela. Muchas de estas grandes empresas, estamos hablando de las mineras, estamos hablando de los grandes grupos industriales que hay en el centro del país y en el norte, la verdad ya estaban muy encaminadas a generar su propia electricidad. Con la reforma energética lo que se vino a dar es la flexibilidad para que lo pudiéramos hacer en una escala masiva, y que el beneficio no nada más fuera para esas grandes consumidores industriales, sino que pudiera llegar al mayor número. La electricidad no se compra en el extranjero, y de hecho la mayoría se genera todo en territorio nacional. Mucho es a través de fuentes renovables, y por eso hemos visto un boom en parques eólicos y en parques solares. Ahorita, claro, con la reforma se van a ampliar ahora sí que las inversiones, y esas grandes empresas, y medianas y pequeñas, van a tener la oportunidad de consumirla. No es que la traigan del extranjero ni mucho menos, sino que se genera en inversiones en territorio nacional. Ya se venía dando con el esquema de autoabasto, como te comentaba, pero ya ahorita se va a ir a un tema masivo, y eso nos va a generar una mejor infraestructura y unos mejores precios, que seamos más competitivos para poder exportar nuestros bienes y servicios hacia el extranjero. Pero sí tienen el dato de que ya serían cerca de 1000 las que están, digamos, cogenerando. El dato, te lo prometo, es menos de 1000 y algo arriba de 500, entonces necesito checar. Son datos públicos, estos en la Comisión Federal de Electricidad, yo creo que se puede, de la CRE, se tienen, o sea, no hay nada escondido. Qué bueno, pero necesitamos que ese beneficio llegue a muchos más consumidores que tengan esta posibilidad de escoger alternativas. La primera pregunta que hiciste, ¿cuál era? A ver, esa es otra trampa del gobierno, es parte de la cortina de mover. El problema no está en el artículo 5º transitorio de la ley del IEPS, es el que establece la banda, porque ese impuesto tiene comportamientos distintos. Cuando los gobiernos federales del PAN y los precios del petróleo eran muy altos, ese impuesto tenía un comportamiento negativo, y lo que hicieron los gobiernos del PAN para evitar que se digamos fuese a las nubes el precio de la gasolina era subsidiar el precio de la gasolina para que no lo pagáramos a valor comercial, porque el precio del petróleo estaba muy alto. En los gobiernos del PRI el comportamiento del impuesto ha sido exactamente distinto. Bajando el precio del petróleo, en vez de que se esté subsidiando la tarifa para que no suba y para que el mercado no imponga el encarecimiento del combustible, se encarece a través de este impuesto fijo que representa el 43% del costo final. En esa medida la solución no está en la ley del IEPS, en el transitorio, ni en la banda de flotación. La banda de flotación simplemente establece los márgenes. Los diputados federales del PAN, en la negociación de este paquete económico, le pedíamos al subsecretario Miguel Meshmacher que se pudiese modificar la banda y que hubiese mayor margen para la reducción del precio de la gasolina, cuando el PAN desde marzo de 2015 ya había, a través de Ricardo Anaya, entonces coordinador parlamentario de los diputados del PAN, iniciado la campaña, que ustedes recordarán, de que si baja el precio del petróleo, que baje la gasolina. Y el estira y afloje con el gobierno fue que el gobierno no permitió la elasticidad para la reducción del precio de la gasolina a la luz de la tasa impositiva del impuesto. Se aseguró que el margen fuese mínimo para la reducción y que casi se estatizara el precio de la gasolina a través del comportamiento del IEPS. Al inicio del año nos vendieron que se iba a reducir con bombo y platillo, y poco a poco, como bien dijo la senadora, se esperaban a que pasara el proceso electoral para hacer el comportamiento
digamos, que de origen pretendían con la banda. La solución no está en la banda, sino está en la reducción impositiva del IEPS a la gasolina. Pero no lo piensan modificar en septiembre, octubre. Es parte de lo que hay que batallar, pero hay que batallar y ojalá y este gasolinazo sirva para que los grupos parlamentarios, todo el mundo haga mancuerna, porque en la discusión del paquete económico, ustedes vieron que la postura del PAN era combatir la toxicidad de la reforma fiscal y muchos grupos parlamentarios que se dicen de oposición, pues estaban con el gobierno y quedó intacta. No se pudo modificar gran cosa. Un poco el RIF a través de incrementar el umbral de los antiguos repecos para pequeños contribuyentes de que subió el umbral de los catálogos de mercados públicos, pero más allá de eso el gobierno no dio mucho margen de maniobra. Aquí en el Senado hay una gran posibilidad, porque el PRI puede tener una mayoría de oposición que nosotros en la Cámara de Diputados no tenemos. Tenemos una conformación distinta y un margen parlamentario más estrecho que se tendría aquí para componer y enmendar la plana del IEPS en el próximo paquete económico. Lo que se puede decir es que sí lo van a plantear desde el Senado. No, lo que se puede decir es que ya lo planteamos en ambas y que en ambas cámaras hay que decir que no todos los grupos parlamentarios de oposición votaron con el PAC, y eso es lo que tiene el impuesto intocado. Nosotros lo vamos a volver a plantear. La pregunta no debería de ser para el PAN, la pregunta debería ser para los otros partidos, si ahora sí van a jalar con la ciudadanía o van a jalar con el gobierno, ahora que están viendo lo desastroso de los resultados de lo que votaron algunos en este tema específicamente de la manita del gobierno de la República. Faltaría la reverencia, además, no sé si lo de los alcaldes. Bueno, por supuesto que vamos a estar atentos y hemos estado atentos a las desafortunadas muertes de algunos alcaldes en el país. Rechazamos la violencia de manera contundente, se tienen que hacer las investigaciones pertinentes y vamos a darle seguimiento desde la Comisión Permanente. Gracias. Gracias. Gracias.